¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a su canal. Vamos a ver ahora lo que es superposición. Eh, Acá hay una definición bastante clara de lo que es. Dice, el principio de superposición establece que la tensión entre los extremos o la corriente a través de un elemento en un circuito lineal, y subrayamos lo que dice acá, lineal, es la suma algebraica de las tensiones o corrientes a través de ese elemento, debido a que cada fuente independiente actúa sola, ¿sí? Acá también subrayamos lo que es independiente. Una vez hablado acerca del concepto, vamos a desarrollar este ejemplo para que se tenga bastante clara la idea. En este caso me están pidiendo el voltaje aquí, en este elemento de 4 ohmios. Ese es un voltaje B que voy a dividir en dos voltajes. Un voltaje 1 debido a la fuente de voltaje y un voltaje 2 debido a la fuente de corriente. Para hallar lo que es el voltaje 1 voy a hacer lo siguiente. Voy a dibujar la fuente nuevamente, así, con sus valores. Esto es 8, esto es 4, acá es 6, acá es positivo, negativo. Eh, Acá está el voltaje que me están pidiendo, lo quieren positivo y negativo acá. Y la fuente de corriente la voy a apagar. ¿Cómo se apaga una fuente de corriente? Pues haciendo un circuito abierto. Lógico que por acá no va a poder circular la corriente. ¿Sí? Si bien hay un voltaje entre estos dos puntos, no hay circulación de corriente aquí. Con lo cual voy a obtener no B, sino B1, ya que es debido a la fuente de voltaje. Acá va a circular una corriente que voy a llamar I, cuyo valor es así. I va a ser igual al voltaje que estoy aplicando en esta malla entre este punto y este punto, ¿sí? Que es de 6 voltios, dividido entre la resistencia que hay entre esos dos puntos, ¿no? Que es estos dos que están en serie, 8 más 4, que vendrían a ser 12 y que viene a ser 0,5. Luego, el voltaje B1 que veo ahí vendría a ser igual a la corriente que pasa por aquí, que es la misma, que es 0,5, por la resistencia que está atravesando, que es 4. Perdón, no es 0,2. Acá nos estamos equivocando. Es 0,5. Eso multiplicado por 4, lo cual me daría 2 voltios. Ya tengo B1. Para B2 aplico ahora lo siguiente. Voy a apagar la fuente de voltaje, y un voltaje se apaga cuando hay un cortocircuito. En lugar de esta fuente de 6 voltios, coloco un cortocircuito y el resto del circuito lo dibujo igual, ¿no? Tengo acá 4 y acá tengo la fuente de corriente. Ahora la fuente de corriente también va a contribuir con el voltaje aquí, que voy a llamar ahora B2, así. Y si ustedes se dan cuenta, la corriente viene por acá y se va a dividir en dos. Una que va a venir por aquí y otra que va a venir por acá. La que va a venir hacia abajo, hacia donde estamos analizando, es la que me interesa. Así que solamente encuentro esta rama. La corriente en esa rama ya sabemos por divisor de corriente, y vamos a llamarle I2 para que se diferencie. Va a ser igual a la corriente principal, que es 3, multiplicado por la resistencia de la rama donde no está pasando la corriente, que viene a ser esta de acá. Recordad que aquí es 8, dividido entre la suma de las dos ramas, ¿no? Que es 2. Es algo que ya hemos visto en divisor de corriente, así que lo aplicamos de frente, ¿no? Aquí sacamos cuarta, me queda 3, cuarta me queda 2,
tercia, tercia se va, me queda entonces que la corriente I2 es 2 amperios. Y entonces el voltaje 2 va a ser esa corriente de 2 amperios multiplicado por la resistencia de 4, ¿no? 2 amperios está pasando por acá, multiplica 4, ¿ya? Y por R me da voltaje, entonces por ley de Ohm tengo 8 voltios. Por lo tanto, el voltaje total sería B1, que viene a ser este de acá que hemos encontrado, que es 2 voltios, más B2, que es 8 voltios, con lo cual tendría 10 voltios. Ese es el voltaje debido a las dos fuentes. ¿Correcto? Ejemplo bastante aclarador, y cabe destacar también de que cuando se aplica este tipo de concepto de superposición a veces se hace más trabajoso porque hay que hacer eh, un circuito para cada fuente y se eliminan las demás. Llámese 3, 4, se eliminan todas y queda una nada más, se analiza. Entonces me van a salir más circuitos, más análisis, es más trabajoso, pero sí los circuitos que podrían ser complejos se hacen pues mucho más simples. Bien, hasta ahí nomás. La próxima vemos otro ejemplo de superposición.